Vean, aquí tuve un pequeño error, no referencié bien, pero no pasa nada. Selecciono estos elementos. Si te pasó algo parecido, pues nada, haces lo mismo. Junto con este y lo vamos a mover desde, nada más desde fin hasta fin. Y ya queda ahí perfectamente donde debería de estar. Ese rato equivoqué aquí mi referencia, pero ya está bien. Aquí vamos a hacer un Fillet Edge. En Next Radius vamos a poner 0.05. Seleccionamos esta orilla. Exactamente. Estos vectores creo que los vamos a esconder por el momento. Creo que ya no los vamos a utilizar. Muy pocas veces te recomiendo borrar elementos, pero creo que en esta ocasión sí ya no los vamos a utilizar. Ok, ahí vamos bien. Y aquí vamos a hacer esto, vean. Vamos a hacer una circunferencia. Esta circunferencia de diámetro va a ser de 0.5. Y la vamos a copiar. Esta la vamos a copiar desde el centro, desde cualquier punto que ustedes quieran, a 2.2 hacia acá, así. Y vamos a hacer aquí unas líneas de este cuadrante, tanto en la parte de aquí arriba como en la parte de aquí abajo. Seleccionamos, podemos trimear, este comando lo acabo de subir. Nada más quitamos aquí, aquí, hacemos join. También aparte de este join vamos a hacer un extrude de curva plana cerrada de 0.9. Vamos a poner 0.9. Ok, está por aquí el suelo, ahorita lo referenciamos bien. Vamos a llevarlo de hecho por aquí arriba. Chequen, aquí tuve un pequeño error, pero lo vamos a solucionar muy rápido. Si nada más selecciono esto, transformar, escalar, escalar 2D. Queremos que desde el centro de aquí hacia este fin tenga 0.3. Aceptamos, ok, así está perfecto, era lo único que teníamos ahí. Y en este elemento vamos a hacer varias cosas. Vamos a hacer aquí un cilindro que esté concéntrico aquí de 0.5, que atraviese todo esto. Vamos a hacer ahí una diferencia booleana para que quede esa perforación. Y también vamos a hacer aquí unas piececitas que necesita, vean. Vamos a venir aquí a una caja desde 3 puntos. Esto lo podemos hacer igualmente referenciado, pero lo vamos a hacer de momento sin ninguna referencia. Desactivamos de hecho, que sea muy delgadito. Y también lo vamos a hacer hacia acá arriba, así. Lo vamos a llevar hacia la parte de arriba, nada más que salga un poco. Y vamos a hacer 2 o 3 copias por ahí. Esto es para crear fricción con tu dedo, algo así. Y hacemos una unión booleana de esto. Este lo vamos a poner de este lado. Lo vamos a mover primero desde el centro de aquí abajo hacia el centro que hay aquí, algo así. Esta estructura que queda la podemos esconder. Esos son los originales, los vectores originales. Y esta entidad la podemos incluso rotar, ¿no? Vamos a rotar aquí. Puede ser inclusive desde este centro hacia acá. Y le podemos dar aquí una altura. Por el momento vamos algo así. Falta que le hagamos ahí algunas decoraciones. Nuestro patrón que tenemos ahí escondido lo vamos a activar. Y en este caso está gigante, pero lo voy a hacer más pequeño con una escala en 2D. Y lo voy a acercar. En este caso vean estos elementos. Estos los voy a seleccionar y los voy a poner en una capa aparte, porque va a tener diferentes alturas este patrón que generé. Voy a generar una nueva capa, la voy a poner, no sé, de color rojo, que no tengo. Clic derecho, cambiar capa de objeto. Ahí está, perfecto. Escondo ese rojo mientras. Y aquí vamos a hacer varias cosas. Primero vamos a dibujar una circunferencia de este lado. De diámetro le vamos a poner una unidad, ¿está bien? Y a esto... déjenme ver.
Sí, de una vez vamos a proyectar todo esto, vean. Todo esto lo vamos a proyectar aquí. Este comando ya lo subí, lo voy a dejar en la descripción del video. Acepto. Ok. Vean que se pega de los dos lados. Si te queda aquí el original, nada más suprímelo. También voy a suprimirlo de aquí atrás. Ok. Me quedo con lo de aquí enfrente. Y voy a esconder por el momento esta entidad. Voy a quedarme... Ah, vean, ok, esa es otra. Voy a acercarme. Voy a esconder todo esto. Vean que se pega tanto en la parte interna como en la externa. Entonces vamos a borrar la parte de adentro. En lo que borro esto, aprovecho para comentar este ejercicio en específico es solamente para pantalla, porque en ocasiones de repente llega algún que otro comentario, inclusive en inglés, de oye, se llama o ergonómicamente ese diseño quedaría mejor de tal forma o X. Este no es un canal donde nos centremos en algunas ocasiones sí lo he hecho, pero la mayoría parte de los ejercicios que genero es para modelado 3D. No para enseñarte ergonomía, no para enseñarte funcionalidad, no para enseñarte diseño como tal. Es para como tal aprender toda la parte del modelado 3D, pero por cualquier cosa hago esta observación. Ahora ya borré toda la parte de ahí adentro porque estaba doble. Ahora esta entidad la voy a copiar desde cualquier punto aquí, punto 05 hacia la parte de afuera, ok. Ahí voy a generar... Déjenme ver. Sí, vamos a hacer dos parches. El primer parche va a estar aquí y el segundo va a estar acá. Y vamos a hacer ahí una línea que vaya desde el cuadrante. Debe de haber cuadrante por aquí. Aquí está abajo, aquí, hacia acá. Hago ahí un sweep to rails, barrido de 2 carriles. Hago la unión de estos dos. Ahora también hay muchas formas de hacer. Siempre lo he comentado, hay muchas formas de llegar al mismo resultado aquí en Rhino. Aquí ya se hizo un sólido, está bien. Hay muchas formas de llegar al mismo resultado. Así es que si conoces alguna otra para cualquier parte o cualquier parte que yo modele, está perfecto. Vamos a generar una nueva capa. La voy a poner, no sé, de color verde. La activo y vamos a hacer esto. Vean, primero voy a desactivar mis referencias. Y voy a hacer esto. Voy a hacer una especie de hojita hacia la parte de aquí arriba. Así. Desactivo y ahora sí cierro aquí en fin o en points. Ahí yo puedo hacer la modificación de puntos que yo quiera. Si quiero que sea más grande, si quiero que sea más pequeña, como la quiera generar. Vean. Esta es para hacer... Son estas hojitas de aquí, vean. Estas. Entonces... Lo que voy a hacer aquí primero es... Voy a hacer un parche. Acepto. Y esta curvita de aquí ya la puedo suprimir. Esta. Selecciono esta entidad y le voy a hacer un bend. Eso lo voy a hacer de este lado. Ah, ok, bien. Si mi entidad está hasta acá alejada, la voy a acercar. Así. Y le voy a hacer un bend. ¿Cómo lo hago? Nada más aquí. Este comando también ya lo enseñé. Sin ninguna referencia. Voy a doblar hacia acá y tal vez otra vez de aquí a aquí hacia allá. Así. Después voy a hacer aquí una matriz polar. Con respecto, déjenme ver si me encuentro un centro aquí. No me encuentro un centro, si no me lo encuentro aquí lo voy a calcular. Que se repita, déjenme ver qué tal se ve con 8. Creo que 8 está bien. Así.